Bendecido día. El tema de hoy se titula Jesús es Dios. Pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para comprender su palabra. Amén. La cuestión de la divinidad de Cristo ha sido el continuo caballo de batalla en la historia del cristianismo. En las Escrituras aparecen ya los primeros intentos de negarla, y raro ha sido el siglo en que no haya surgido un movimiento de que de una u otra manera haya cuestionado la plena divinidad de Cristo, desde los ebionitas a los testigos de Jehová, pasando por los arrianos. Estas tesis se cuentan por docenas. Aunque algunas sectas como los mormones o los adventistas se adhieren a la doctrina de la divinidad de Cristo, queda de manifiesto cuando al estudiar su doctrina descubrimos que los adventistas afirman que Cristo era el arcángel Miguel, así como los testigos de Jehová, y los mormones sostienen que los hombres salvados se convierten en dioses y que Jesús fue el hijo de Adán. Ahora veamos las objeciones que argumentan estas sectas contra la divinidad de Cristo. Y aunque ninguna de las citas manejadas por las sectas vulnera en absoluto la enseñanza de la Trinidad, y en su mayor parte arrancan de una falta del conocimiento preciso acerca del contenido de este dogma. Iniciemos con las citas bíblicas. En Marcos capítulo 13, versículo 32, nos dice: mas el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Con este texto pretenden demostrar tajantemente que Cristo no es Dios, puesto que no era omnisciente. Y este gran error es debido a la incapacidad de distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, que solo existe en Jesús, lo que conocemos como esa unión hipostática. Y es obvio que en su naturaleza humana Jesús se cansaba, tenía frío, tenía sed, dolor, y su conocimiento llegó a ser limitado al ser una naturaleza limitada. Ahora bien, como Dios, Él era omnisciente. Algunos ejemplos los encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 30, Juan 21, 17 y Colosenses 2, capítulo 2, versículo 3. Otra objeción la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 28. La mala interpretación de este pasaje es debido a un desconocimiento del dogma de la Trinidad, donde el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene, como hemos ya mencionado, una naturaleza humana y otra divina. La humana, lógicamente, es inferior a la divina del Padre, pero ambas personas divinas, la del Padre y la del Hijo, son iguales. Por eso es que en tiempo de los judíos querían matarlo, porque se hacía igual a Dios, como vemos en Juan 5, versículo 18. Otro ejemplo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. En esta cita pretenden afirmar que Cristo es el primer ser creado, y esto solo demuestra una ignorancia absoluta del sentido del término arjé, escrito en el original griego, traducido aquí como principio. Y es que la palabra griega arjé tiene en multitud de ocasiones el significado de príncipe o principado. Algunos ejemplos los encontramos en Romanos 8:38, Efesios 1:21, entre otros. En el libro de Apocalipsis, la palabra arjé es un título que se aplica única y exclusivamente a Dios, como vemos en Apocalipsis 21:6 del original griego, en su calidad de fuente y principio de todo. Por lo tanto, no se refiere a que Cristo fue el primer ser creado, sino que fue la fuente del origen, de donde emanó la creación divina. Otra cita que mencionan para argumentar que Jesús no es Dios la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15,
De nuevo, esta es una muy mala interpretación del texto en base a la ignorancia terminológica. Primogénito o prototokos griego no significa el primer creado, sino al que es consagrado a Dios o posee ciertos derechos de gobierno, herencia o realeza. Algunos ejemplos lo encontramos en el Salmo 89, versículo 28, donde se anuncia que David sería nombrado primogénito, siendo que era el menor de su familia, ni tampoco fue el primer rey, ya que este fue Saúl. De hecho, el contexto indica que Pablo considera a Cristo no un ser creado, sino el mismo Creador. Y esto es tan claro que la versión del Nuevo Mundo, que es la traducción propia de los Testigos de Jehová, que por cierto es muy mala, han falseado el original griego, incluyendo palabras entre corchetes para ocultar esta revelación. Vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 22. Esta cita, según los testigos de Jehová, se estaría hablando aquí de Cristo, simbolizado bajo la imagen de la sabiduría. Pero esta falsa interpretación es por muchas razones descabellada. Debemos considerar que la Sagrada Escritura está compuesta de diversos y muy variados géneros literarios, y este texto se trata de un hermoso poema en el que se utiliza la prosopopeya, es decir, la personificación de una cualidad, y en ningún momento se menciona que sea el Mesías, debido a que las profecías mesiánicas como la de Isaías en el capítulo 52, versículo 13 y siguientes, contienen siempre referencias que se reconocen en la vida de Jesús, y si observamos el capítulo 9 del mismo libro de Proverbios, es claro que nada tiene relación con la persona de Jesús. Por lo tanto, solo tiene sentido si se interpreta como una personificación de la sabiduría. Ahora vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18. Aquí argumentan diciendo que a Dios nadie lo ha visto y que a Cristo sí lo vieron. Este pasaje no está hablando de una visión física de Dios, como lo vemos en Isaías en el capítulo 6. Lo que aquí sí se nos dice es que a Dios nadie lo ha visto como para poder explicarlo de manera cabal, pero Cristo sí lo ha explicado. Y si se hablara de una visión física de Dios, tampoco estaría indicando que Cristo no era Dios, ya que lo que vieron sus discípulos fue su envoltura humana, no su naturaleza divina. Esto es que cuando se encarnó en Cristo, la humanidad servía como velo de aquella divinidad. Ahora explicaremos las razones por las cuales afirmamos que Cristo es Dios. La enseñanza de la Biblia es naturalmente monoteísta, lo que significa que hay un solo Dios. No ha habido ni habrá ninguno antes ni después, como nos dice en Isaías capítulo 43 versículo 10 o en Isaías 44 6. Y aunque esta afirmación es contundente, choca con la teología de los testigos de Jehová, a pesar de que este pasaje, el de Isaías 43 10, es de donde deriva su nombre. Los primeros cristianos creían y afirmaban que Cristo era ese Dios. Por eso, la teología de los testigos de Jehová es una farsa y no han tenido el más mínimo inconveniente en alterar la traducción de la mayoría de los pasajes donde dice que Cristo es Dios. Añaden palabras que no están en el original griego para negar que Cristo es Dios. Pero a pesar de este descaro inexcusable, al introducir palabras que no existen en el original griego con su propia traducción del Nuevo Mundo, demostraremos que Cristo es Dios. Vayamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 8. La leeré de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, jamás, y el centro de tu reino es el centro de rectitud. Aquí el Padre se dirige a la persona del Hijo y nos preguntamos, ¿quién es mayor,
el trono o el que se siente en él. Si Dios es el trono del Hijo, este debe al menos ser tan grande como Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Sin duda, esta es la falsificación más conocida de todas. Leeré ambas versiones. La traducción de Jerusalén. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Traducción del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Basta ir al texto original para comprender de qué se trata de una burda artimaña que consiste en intercalar una palabra que no está en el Evangelio. Y es que este pasaje en griego es tan claro que se han visto obligados a recurrir a inventarse un método o regla gramatical para justificar la barbaridad lingüística y teológica que implica su traducción. Según ellos, en el griego no existe la palabra para indicar la idea de uno. Por lo tanto, cuando la palabra no lleva un artículo determinado, como jo, je, to en griego, o el, la, lo en castellano, debe colocarse la palabra un o una. Pero esta regla es falsa, tan falsa que ni ellos mismos que la inventaron la siguen. Un ejemplo lo encontramos en Juan 1:6 en su propia traducción, que nos dice que un hombre fue enviado por Dios, y esta palabra va sin un artículo determinado y no la traducen como representante de un Dios, sino como representante de Dios. Y así podríamos presentar muchos textos falsificados. Pero ahora nos enfocaremos a los primeros cristianos que vieron en Jesús al Dios del Antiguo Testamento, encarnado, y no dudaron al referir al mismo multitud de textos cuyo protagonista en el Antiguo Testamento era Yahvé. Aquí citaré algunos ejemplos. Veamos Zacarías capítulo 11 versículo del 12 al 13. Cristo es Jehová vendido por 30 monedas de plata. Aquí aplicaron a Cristo esa profecía cumplida. También vemos que Cristo es Yahvé precedido por Juan Bautista, como lo vemos en Isaías capítulo 40 versículo 3. Si Juan fue la voz en el desierto, Jesús debía ser Yahvé Dios. Otro ejemplo, Cristo es el Yahvé traspasado de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y es que aceptar que Cristo no es Dios, pues nos encontramos con un problema, que tenemos entonces dos salvadores, Yahvé y Cristo. Y como dice Isaías en el capítulo 43 versículo 11, fuera de Yahvé no hay salvador. Y otro problema que tendríamos es que serían dos creadores, como vemos en Isaías 44:24 y en Isaías 45:12. Pero las afirmaciones más categóricas fue el apropiarse la denominación con la que Yahvé se presentó ante Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo del 13 al 14. Ese yo soy. Jesús se aplicó ese mismo apelativo en diversos pasajes bíblicos. Yo soy la vid verdadera de Juan 15 del 1 al 5. Yo soy el pan de vida de Juan 6 35 al 48. Yo soy la luz del mundo de Juan 8, 12, 9 y 5. Yo soy el camino, la verdad y la vida de Juan 14, 6. Yo soy la resurrección y la vida de Juan 11, 25. Yo soy el buen pastor de Juan 10, del 11 al 14. Yo soy la puerta de Juan 10, 7. Por eso es que los judíos intentaron matarlo en Juan 8, 59. En la Biblia, Cristo es adorado como Dios. Algunos pasajes bíblicos los encontramos en Lucas 4:8, Mateo 28:17, Lucas 24:52, Mateo
2 del 2 al 8, Juan 9:38. Y aunque los testigos de Jehová lo cambian y lo traducen poniendo rendir homenaje, el texto original en griego dice proskineo, que significa adorar. Intentan ocultar la adoración a Jesús. La confesión de que Cristo es Dios constituye la piedra fundamental sobre la que se asienta el cristianismo, por la cual el fundador de la Iglesia Católica es Dios mismo. Dios los bendiga.